Somos la arena, partículas diminutas que forman el todo. Somos hojas en ese gran árbol que cobija. Estrellas en un universo que impulsa la luz, que la devora y estalla para expandir la vida. Necesitamos ser parte de la grandeza. Aislados no somos nada. Un grano de arena, una hoja en otoño, una luz perdida en el caos. Mi alma pertenece a ese océano, a ese bosque, a esa expansión, a esas 6 letras como no hay otras. México. Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo video aquí en este canal llamado Mundos Rotos. Te doy la bienvenida y te invito desde ya a que te quedes hasta el final. Hoy vamos a continuar con la serie de Quiero mexicanizarme, y es que ya saben que ando pues analizando todo lo que implica el proceso para que finalmente yo y también mi esposa podamos convertirnos en ciudadanos mexicanos, ahora sí, de ley. Hace muy poquito, tan poquito como hace nada más una semana, en este video que está aquí, estudiamos la primera parte, el México prehispánico. Hoy vamos a continuar con el estudio de la historia de México. A muchos cuando íbamos a la escuela quizás la historia no nos llamaba mucho la atención. Sin embargo, ya que creces te das cuenta de que la historia es una parte indisoluble de la esencia nuestra, de lo que somos, de los pueblos, de la gente que ves en tu cotidianidad caminando por las calles. Todos llevamos por dentro y también por fuera esa historia. Estudiar historia es como viajar al pasado para conocernos mejor. Algunos pues estudian historia por simple curiosidad, eso está muy bien. Otros lo hacen porque lo necesitan y eso también está muy bien. Pero todos deberíamos interesarnos en la historia por lo que ya te venía mencionando. Es parte de lo que somos. La historia nos ha moldeado. Las manos de la historia le han dado forma al barro y han hecho lo que hoy somos. Así que desde ya te estoy invitando a que te suscribas a este canal si quieres continuar aprendiendo historia de México, también de mi país, Cuba, de allá vengo. Hoy vamos a continuar, como ya les dije entonces, repasando la historia de esta grandísima nación, México. Hoy nos corresponde la segunda sección de la aplicación Mexicanízame, que se titula Historia, Conquista y Colonia. Así que hoy vamos a avanzar un poquito más en el tiempo hasta llegar a la época de la conquista y de la colonia. Esto va a estar súper interesante, así que no te despegues de la pantalla de tu dispositivo, no te vayas, quédate conmigo hasta el final. Yo, miren, estoy a su lado, eso no me lo pueden discutir. Bueno, entonces vamos a comenzar. Primera pregunta de este cuestionario es la conquista México-Tenochtitlán. ¿Qué fue? Fue la derrota de los mexicas a favor del rey Carlos I de España. Tenochtitlán cayó al mando de Hernán Cortés, después de 2 años de intentos militares, entre 1519 y 1521. Entonces, esta es la definición de lo que es la conquista México-Tenochtitlán. Pregunta número 2. Razones que promovieron el descubrimiento de América. Bueno, pues fue debido al interés por descubrir nuevas rutas comerciales y también expandir el régimen feudal. Querían expandir sus dominios y hacerse del mayor territorio posible, así que de esa manera, del otro lado del océano, llegaron hasta acá, hasta nuestra América, y le echaron mano. Pregunta número 3. ¿Por qué los conquistadores españoles salieron de España? ¿Qué andarían buscando? Andaban buscando algo de color amarillo y muy brillante que todavía la gente de hoy cautiva. Oro, entre otras riquezas. Sí, el dinero mueve el mundo. Ya lo movía entonces, lo sigue moviendo ahora. Por eso los conquistadores españoles vinieron para acá, de este lado. Pregunta número 4. ¿Cuál es el nombre del conquistador que derrotó al Imperio Mexica? Sí, ese mismo. Hay una estación del metro, por cierto, que se llama Villa de Cortés. Pues fue ese señor llamado Hernán Cortés, el que pues finalmente logró la destrucción del Imperio Mexica. ¿Cuándo se fundó la Villa Rica de la Veracruz? Y esta pregunta hizo que sonaran mis alarmas. La Veracruz.
porque hay un estado aquí que se llama Veracruz y yo realmente no, daba por sentado el nombre, ¿de dónde vendrá? Creo que viene de aquí, la Veracruz. Explíquenme ustedes allá abajo en los comentarios qué significa exactamente Veracruz. Pero bueno, en fin, esta villa se fundó el 10 de julio de 1519. 10 de julio de 1519. Soy malo para las fechas, la verdad. Creo que es un acto de pura memoria poder recordar todas las fechas. Y la siguiente pregunta viene atada con esta. ¿Quién la fundó? Sí, fue el señor Hernán Cortés, el mismísimo Cortés. ¿Y qué es la Villarrica de Veracruz? ¿Qué es este lugar? Bueno, aquí la aplicación nos ayuda. Nos dice que Hernán Cortés le dio ese nombre al primer ayuntamiento de América continental, hoy ciudad de Veracruz. Entonces en la ciudad de Veracruz estuvo el primer ayuntamiento de la América continental. Saludos, por cierto, a todos mis amigos de Veracruz, que sé que tengo muchísimos amigos de por allá que ven constantemente el contenido del canal. Siguiente pregunta. ¿Quién era el emperador mexica cuando llegaron los españoles? Ustedes esta se la tienen que saber. Sí o sí se tienen que saber esta pregunta. A ver, ¿quién era el emperador mexica para ese entonces? Moctezuma. Y espérate que hay un apellido, pero para mí eso sí es difícil de pronunciar. Xoyocotzin, ni tanto. Moctezuma Xoyocotzin era el emperador mexica al tiempo de la llegada de los españoles. ¿Cuándo entraron a Tenochtitlán los españoles? Fue el 8 de noviembre de 1519. Y hay información complementaria aquí de nuestro interés. El emperador Moctezuma se reunió con Hernán Cortés. Moctezuma pensó que los españoles eran enviados de Quetzalcóatl, por lo tanto los recibió con muchos obsequios. Si no recuerdo mal, cuando fui al Templo Mayor, allí en algunas placas se venía contando esto. Y bueno, desgraciadamente no eran enviados de los dioses los españoles, y pues lo que sucedió ya lo conocemos, ¿verdad? Y quizás te preguntes, bueno, los españoles hablaban español. No, pues sí. Y los mexicas hablaban en otro idioma. ¿Cómo se entendían? Necesitaron de alguien que interpretara. ¿Y quién fue la intérprete de Hernán Cortés? Esta pregunta también sé que es muy conocida y da lugar a algo también muy polémico. La intérprete de Hernán Cortés fue la Malinche. Se llamaba Marina, pero la conocemos como la Malinche. Y de ahí surge el adjetivo malinchista, que se refiere a las personas que ponen en primer lugar a los extranjeros. El asunto es que la Malinche, siendo indígena, fue la intérprete consejera de Hernán Cortés. No es un tema de que la interpretara, no es un tema de que tratara con los extranjeros, sino de que ella, noten, jugó un papel fundamental en que se concretara la conquista de los españoles. Ella los ayudó a que derrotaran al imperio mexica. Veamos la siguiente pregunta, familia. ¿Cómo se llamó la batalla donde los aztecas derrotaron a los españoles? Se le conoce como Tarantarán. Un momento muy triste, pero para los españoles. La noche triste, efectivamente, así se le conoció. Y tras esta derrota de los españoles, se conoce que Hernán Cortés fue a un lugar a llorar. Fue a un árbol a llorar. Allí deprimido andaba él por la derrota. ¿Cómo se llama ese tipo de árbol? ¿Te acuerdas que en este video en el que yo visité el bosque de Chapultepec, pues estuve bien cerquita de uno de estos árboles? ¿Cómo se llama? Exactamente, ahuehuete, uno de los árboles más icónicos aquí en México. ¿Cuál fue el nombre del líder prehispánico que lideró esta victoria mexica contra los españoles? Sí, esa es la pregunta. Pensé que estaba diciendo otra cosa diferente. Esa es la pregunta. ¿Cuál fue? A ver, miren, mi camisa azul. La línea azul del metro. Cuando vas en dirección tasqueña y te subes en Tacuba, ¿cómo se llama la siguiente estación? A ver, conocedores del STC, Sistema de Transporte Colectivo en la Ciudad de México. Exactamente. Cuitláhuac. Ese es el nombre del líder prehispánico que lideró aquella victoria, la de la Noche Triste. Y él era hermano de Moctezuma. Tras la muerte de Moctezuma, pues Cuitláhuac fue quien asumió el liderazgo. Siguiente pregunta. Nombre del emperador mexica a quien los conquistadores españoles torturaron quemándole los pies. Qué cruel, ¿verdad? El nombre es Cuauhtémoc.
como la alcaldía de aquí de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, y en muchos lugares también hay lugares que reciben este nombre, ¿no? En muchos estados del país, en Monterrey sé que también existe un Cuauhtémoc. Déjame saber si en tu estado también existe algún lugar, alguna demarcación con el nombre de Cuauhtémoc. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué le quemaron los pies a Cuauhtémoc? La respuesta es porque querían saber, querían que él les dijera qué había hecho con el tesoro de Moctezuma. Todo era, pues, en un obsesivo y fanático interés de hacerse con las riquezas mexicas. ¿Cuáles fueron los 3 últimos emperadores mexicas? Bueno, pues fueron Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc. Moctezuma estaba al mando cuando llegó Hernán Cortés. Fue asesinado por su propio pueblo. Cuitláhuac, hermano de Moctezuma, solo duró 80 días a cargo del imperio. Lideró la batalla de Noche Triste y murió de viruela. Cuauhtémoc, por su parte, fue asesinado por los españoles cuando cayó Tenochtitlán. ¿En qué año cayó México Tenochtitlán? En el 1521. 1521, 1521. Memorízalo, David, memorízalo. Después de la Noche Triste, en 1520, los españoles se reorganizaron y atacaron de nuevo Tenochtitlán. Los mexicas estaban muriendo de enfermedades contagiosas como la viruela, sarampión y la gripe, lo que imposibilitó que se defendieran y terminó con la caída del imperio en el 1521. El Palacio de Axayácatl es también conocido como, a ver cómo se le conoce, como Casas Viejas. ¿Qué es el México colonial? Aquí les doy la descripción. Inicia después de la caída de México Tenochtitlán en 1521. Durante este periodo, nuestra tierra y su población estuvieron bajo el dominio de los reyes de España. México recibe entonces el nombre de Nueva España. Se produce el mestizaje, es decir, el encuentro biológico y cultural de diferentes etnias, en el que éstas se mezclan, dando nacimiento a nuevas etnias y nuevos genotipos. Se integra la religión, se introduce la ganadería, la explotación de la plata, la siembra del trigo, etc. Pasado el tiempo, la corona española incrementa a tal punto la desigualdad y la corrupción que conllevaría años más tarde a la independencia. ¿Cuál fue el periodo fundamental de la conquista? Mira, los años fueron del 1519 al 1610. Siguiente pregunta. ¿Cuándo se consolida la etapa colonial? Del 1530 al 1560. 30 años, esos 30 años, desde el 1530, estamos en el siglo XVI, 530 hasta el 1610, ahí se consolidó la etapa colonial. ¿Cuál fue el nombre de México durante esa etapa colonial? Muy conocido, ¿verdad? De vez en cuando lo he mencionado en algunos de mis videos. Nueva España. ¿Y quién era la máxima autoridad de la Nueva España? El virrey, con V, no con B de burro, con V de vaca. Virrey. Y él era a quien la monarquía española le había encargado administrar, vigilar, cobrar impuestos y encabezar las operaciones militares. ¿Cuál es el nombre del primer virrey de la Nueva España? Su nombre fue Antonio de Mendoza y Pacheco, o Don Antonio de Mendoza. El nombre del segundo virrey de la Nueva España fue Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón. ¿Será familia mía o qué onda? Bueno, tiene el apellido Ruiz. ¿Cuántos Ruices hay aquí en el canal que me están viendo? Déjenme saber ahí abajo en los comentarios. Y el último virrey de la Nueva España también fue familia mía, fue un tío mío llamado Juan Ruiz de Apodaca. Chispas. Bueno, en fin, este compañero fue el último virrey de la Nueva España. Y aquí hay una nota interesante que dice que algunas fuentes señalan a Juan O'Donoghue como el último virrey de la Nueva España. Sin embargo, su cargo exactamente se llamó Jefe Político Superior de la Nueva España. Juan Ruiz de Apodaca fue el último con el título de virrey. Siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las leyes para el buen tratamiento y conservación de los indios? Se llamaron las leyes nuevas, ese fue el nombre. La primera intendencia u oficialía de la Nueva España, fundada en 1770, fue llamada la Intendencia de Arizpe, hoy Sonora y Sinaloa, así se les conoce. El sistema de intendencias fue una estructura administrativa de la corona española con el fin de organizar al gobierno
y la administración territorial. Se establecieron en total 12 intendencias: México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Valladolid, Guanajuato, San Luis Potosí, Guadalajara, Zacatecas, Arizpe, Mérida y Durango. Entiendo que muchas de estas intendencias hoy por hoy son estados, salvo Valladolid, que no es un estado, pero ha de ser un lugar aquí en México. Yo sí ubico en Valladolid, creo que en Quintana Roo. Sin embargo, Arizpe no ubico de dónde quedará. Arizpe, sé que un estado de México no se llama ninguno Arizpe. ¿Dónde se encuentra este lugar? Ahí les dejo la tarea. ¿Cuál fue la primera provincia en ser explorada y fundada en el norte de México durante el virreinato de la Nueva España? ¿Cuál fue esa primera provincia? La Nueva Vizcaya. Ese es el nombre, la Nueva Vizcaya. Estados actuales que conformaban la Nueva Vizcaya en la época colonial. Ya sabemos que estamos al norte. A ver, trata de atinarle. Yo digo que... a ver, ¿qué digo? No vean que voy a mirar aquí. Durango, Chihuahua y Sinaloa. Durango, Chihuahua y Sinaloa fueron los nombres de los 3 estados norteños que formaban parte de la Nueva Vizcaya. ¿Qué fue la Constitución de Cádiz? Bueno, Cádiz está allá en España. Esto fue una constitución política de la monarquía española, más conocida como Constitución Española de 1812 o Constitución de Cádiz, así de simple. Popularmente se le conocía como la Pepa y dividió a la Nueva España, lo que hoy es México, en 6 provincias. El Zócalo, también conocido como la Plaza de la Constitución, se llama así precisamente por la Constitución de Cádiz de 1812. ¿Quién fue el que hizo la ley de la imprenta que se menciona en la Constitución de Cádiz? Pues fue José Isidro Morales, el creador de un periódico de época de la Constitución de Cádiz, pues fue este mismo señor, José Isidro Morales. ¿Cómo denominaban a los hijos de los españoles nacidos en la Nueva España? Se les llamaba, criollos. Eran los criollitos, los que nacían aquí en la Nueva España. ¿Qué es un mestizo? Pues es la mezcla de un español y de un indio. O sea, el hijo de un español y una india o viceversa, eso era un mestizo. En la época colonial, ¿a quiénes se les llamaba peones? Este nombre lo recibían los trabajadores asalariados de las haciendas. Así que no eran nada más que los peones del ajedrez, ¿no? También estos recibían ese nombre. La encomienda, con comillas, y el visitador, con comillas, ¿qué eran? Eran instituciones coloniales. Bueno, y la encomienda, ¿qué es eso? Ahora te cuento, mira, la encomienda en Nueva España fue introducida por Hernán Cortés después de la conquista de Tenochtitlán como una forma de repartir los indios a distintos conquistadores y colonos. Y la figura del visitador, ¿qué venía siendo? Pues era un individuo investido de autoridad para supervisar, y él tomaba nota de todo lo que debía ser juzgado y corregido en el ámbito político, económico y militar. Y obviamente pues era mandado desde España por la corona. ¿Cuál era el mineral que más extraía la Nueva España? ¿Oro? No, fíjate que no era el oro, era la plata. El Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo Federal, inicialmente fue constituido como la segunda casa de Hernán Cortés, o las Casas Nuevas. Viene la siguiente pregunta. En la época colonial, ¿a qué se le llamaba obrajes? Bueno, estos obrajes eran centros artesanales que existieron a mediados del siglo XVI y contaban con unos 50 trabajadores en promedio. En esto se producían textiles, hilos y lana de calidad burda, más o menos. Estos productos se vendían a los indios y a los mulatos, ya ven, no les daban nada de calidad, los cuales no podían pagar el precio del mismo producto que se importaba de Europa. Era como una copia o algo así para que ellos resolvieran, porque no tenían dinero para pagar el producto importado, que obviamente costaba muchísimo. Los que trabajaban en estos obrajes eran indios, y también allí metían a delincuentes que habían sido condenados por delitos y que eran explotados allí por los obrajeros. ¿Cuál era el nombre del esquema imperial por el cual se exigía el pago de los más ricos para contribuir al gobierno?
hasta los más ricos tenían que contribuir, no se iban a escapar de los impuestos. Dicen que de los impuestos y de la muerte nadie se escapa, y ya ven, ni siquiera en la época de la colonia. El nombre de este sistema era Unión de Armas, y ellos, los más ricos, debían aportar dinero y armas además para apoyar a la corona española. Año en que se creó la primera imprenta en México, 1539, y fue durante el mandato de don Antonio de Mendoza en la Nueva España. Primer periódico de México, o primer periódico impreso de la Nueva España. ¿Cuál fue el nombre que este recibió? La Gaceta de México. Su fundador fue el periodista y religioso Juan Ignacio María de Castorena Ursúa y Goyeneche. Tremendo nombrecito este, está muy largo, como que antes se ponían muchos nombres, tenían 5 apellidos, ¿cómo es la cosa? Juan Ignacio María de Castorena Ursúa y Goyeneche. Óigame, simplifiquen esto, no, Juan Ignacio, Juanito, para acordarme bien. Juanito era el que fundó este periódico llamado La Gaceta de México. Institución creada para compensar las falencias del sistema judicial de la Nueva España. El nombre fue Tribunal de la Acordada. Ya estarían acordando de quién sabe, a lo mejor ya acordaban por debajo de la mesa. Hacer cualquier cosa menos justicia. Pero bueno, esperemos que sí que practicaran la justicia. Primera institución durante la colonia de educación superior para indígenas, o escuela de los nobles indígenas en la época del virreinato. ¿Cuál fue el nombre de esta institución? Colegio de la Santa Cruz de Santiago, Tlatelolco. Interesante que le pusieran el nombre Tlatelolco, ¿verdad? Me parece bien, muy bien. Colegio de la Santa Cruz de Santiago, Tlatelolco. Espero no olvidar, ese fue el nombre del colegio donde iban los nobles indígenas a estudiar. Muy bien. Siguiente pregunta, ya la antepenúltima. Nombre del sistema financiero donde se exigía a grandes consorcios contribuir al mantenimiento de la corona. El nombre fue la Real Hacienda, Cajas de la Real Hacienda. Hacienda, esa palabrita que todavía hoy nos atormenta a veces. El SAT, Hacienda. Vean, el SAT ya viene desde antes, ¿eh? Desde antes vienen persiguiendo nuestros ingresos para quitarnos una parte como contribución. Bueno, está bien, hay que apoyar de alguna manera el buen funcionamiento del orden público. Ok. ¿En qué consistió la conspiración de Valladolid? Esta tuvo lugar el 21 de diciembre de 1809 y lo que se pretendía establecer fue un congreso soberano que gobernaría a nombre de Fernando VII. Ok, quería que Fernando VII gobernara. La conspiración de Valladolid. Ok, muy bien. Pero no olvidar. Y ahora sí, familia, nos vamos a la última pregunta. El principal culto religioso de la sociedad novohispana que perdura en la antigüedad, ¿cuál es? Esta sí o sí te la tienes que saber, pues es el culto religioso más extendido por todo México actualmente, y es el de la Virgen de Guadalupe. Muy bien, amigos, bueno, hemos repasado no pocas preguntas, que si las sumamos a las del video anterior, como un pez globo estamos creciendo y nos falta crecer todavía más. Esperemos que nuestros cerebros no exploten como una bomba nuclear. La verdad es que nuestro cerebro tiene una gran capacidad, así que no te preocupes, porque la verdad es que cuando cerramos los ojos al final de nuestros días, y suponiendo que nuestros días fueran de 80 o 90 años, nuestro cerebro se queda todavía muy vacío, lo que indica que tiene una capacidad que nunca explotamos. Así que arriba, vamos a ejercitar el cerebro, vamos a hacer ejercicios mentales para no olvidar todo esto, para pasar el examen de naturalización y ahora sí volvernos mexicanos. Si este video te gustó, me puedes apoyar regalándome un like para que de esta manera crezca el cariñito de YouTube hacia mí, hacia mi canal, hacia este mundo roto. Y pues nada, yo de antemano te envío todo mi cariño, un abrazo fuertísimo. Gracias por haber llegado hasta el final. Quédate aquí en este canal para que sigas conociendo muchas cosas súper interesantes de la historia de México, de la cultura, de la gastronomía, de todo lo que podamos, ¿verdad? De este mundo llamado México.
Nos vemos dentro de unos días con un nuevo video. Hasta entonces, cuídense mucho, familia, que dicen que de los buenos quedan pocos, así que tenemos que cuidarnos. Un abrazo grande, un besote y nos vemos dentro de unos días.